escucharon los últimos viernes, ya conocen un poco sobre esta propuesta. Para quienes no, siempre me parece que es bueno recordárselas. Junto con Avaya nos hemos propuesto y les queremos proponer a ustedes que podamos transformar nuestros viernes en Smart Fridays. Queremos justamente provocar un lugar de encuentro, un lugar de debate, de compartir ideas y tendencias sobre diferentes aspectos que tienen un impacto, podemos decir, directo en las ciudades. Pero que todo esto sea de una manera casual, de una manera relajada, descontracturada, es decir, smart. Así que quienes se encuentran del otro lado, quienes están ahí atrás de la pantalla, les queremos hacer saber que nos pone muy contentos que se sumen a esta propuesta de Avaya. Y antes de comenzar a hablar del tema de hoy y de presentarles a nuestros invitados, quiero contarles que al participar de este webinar y del próximo, que tenemos otro el próximo viernes, no se olviden, están participando del sorteo de una súper cámara inteligente de Avaya, la CEU 360. Así que les recuerdo muy brevemente qué es lo que tienen que hacer para participar del sorteo. Es súper fácil e inclusive acá en el chat van a tener los requisitos y el link y demás. O sea, pero lo que tienen que hacer es en LinkedIn descargar la imagen de la cámara que vamos a estar sorteando y responder a la pregunta sobre cuál es la clave para trabajar de forma smart desde tu casa. Postean la respuesta arrobando a Avaya Latam y a Smart Talk y ya con eso van a estar participando del sorteo. Así que vamos a estar anunciando quién será el ganador el próximo viernes, que es nuestro último Smart Friday, nuestro último webinar, así que el 20 de noviembre vamos a estar realizando el sorteo. Entonces, como les decía, acá en el chat van a poder encontrar el link para descargar la imagen. Y bueno, para pasar al tema que vamos a tratar hoy, creo que claramente estamos viviendo en un mundo digital, creo que ninguno de nosotros tenemos dudas de esta cuestión, donde prácticamente el celular o distintos dispositivos móviles, podemos decir que son casi como una extensión de nuestra mano, donde inclusive resolvemos casi todas las cuestiones de nuestras vidas a través de la digitalización, ¿no es cierto? Es decir, que vemos cómo claramente las tecnologías han transformado nuestras vidas y por supuesto tienen un impacto directo en muchísimas áreas y en concreto en la educación, que es donde nos vamos a estar focalizando hoy. Entonces vemos que claramente la tecnología está actuando en muchos lugares como una aliada en temas educativos, pero también, como sabemos, es un tema que plantea enormes desafíos. Y un poco creo que en un primer escalón del debate, por así decirlo, no podemos desconocer y tenemos que traer, digamos, a debate el tema de la brecha digital que actualmente existe. Entonces, un poco algunas de las tantas preguntas que podemos hacernos es, bueno, ¿qué acciones podemos hacer para cortar esa brecha? ¿A quién le corresponde? ¿Le corresponde solo el Estado, las empresas, el tercer sector? ¿Qué pueden hacer para cooperar en acortar la brecha digital? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno? Por otro lado, también podemos hablar, y en particular cuando hablamos de ciudades inteligentes, siempre, digamos, sabemos que hablar de una ciudad inteligente implica, por ejemplo, hablar, entre muchas otras cosas, por ejemplo, de soluciones tecnológicas que los gobiernos pueden implementar para gestionar de una forma inteligente las ciudades. Es decir, los gobiernos de repente bajo esta concepción de dinámica inteligente se valen de tecnologías para tomar mejores decisiones, para optimizar recursos, en fin, para intentar ofrecer una mejor calidad de vida a sus ciudadanos.
pero vemos que muchas veces determinadas soluciones, determinadas iniciativas fracasan justamente porque quizás muchas veces no se invierte tiempo, no se invierte dinero en capacitar a las personas, en acompañarlas en esa transición entre lo analógico o lo presencial y en esa transición hacia pasar, ¿no es cierto?, lo digital. Inclusive, de hecho, hay muchos estudios, por ejemplo, que hablan de que a la hora de hacer trámites, más allá de que exista, digamos, la forma, la opción de hacer ese trámite, por ejemplo, digitalmente, hay muchas personas que aún hoy siguen eligiendo ir al lugar, hacer largas colas y filas de forma presencial. Entonces, un poco yo me pregunto, bueno, ¿será entonces que nos faltó algo en el medio? Que quizás no es solo cuestión de digitalizar, sin que haya quizás acciones que vayan directamente a educar en un primer momento, en un primer paso al ciudadano. Entonces, bueno, ¿cuáles serían esas buenas prácticas? Bueno, creo que tenemos un montón de preguntas en este tema que nos convoca hoy. Como les decía, creo que es un tema con muchísimos desafíos y más cuando pensamos en nuestra región, que como sabemos enfrenta grandes problemas estructurales, grandes problemas de infraestructura, de necesidades básicas insatisfechas, pobreza y muchos otros que podríamos mencionar. Entonces, creo que sin dudas este tema convoca a muchísimas preguntas, así que queremos que ustedes nos dejen sus preguntas en el chat. Queremos que esto también sea un intercambio a través de sus comentarios y de los aportes que ustedes hagan. Así que los invitamos en el chat a ir dejando sus preguntas para que los invitados de hoy puedan contestarlas. Así que bueno, sin más introducciones, les voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Tenemos por parte de Avaya a Moisés Quintana. Moisés es el líder de tecnología de Avaya, Cono Sur y Colombia. Y tenemos a Mercedes Miguel, que fue exsecretaria de Innovación y Calidad en la Educación del Ministerio de Educación de la Nación. Así que vamos a tener en el día de hoy dos puntos de vista sumamente relevantes. O sea, ¿qué podemos hacer desde el lado tecnológico en educación? Y por otro lado, la visión de Mercedes con todo su background en el sector público, digamos que conoce de cerca cuáles son los desafíos, las dificultades que tiene hablar de la alfabetización digital. Así que Moisés, Mercedes, les doy la bienvenida y les agradezco enormemente que nos acompañen hoy para debatir sobre este tema. Muchas gracias, Lucía, por la bienvenida. Este es un tema que verdaderamente a nosotros en Avaya nos apasiona, el tema de educación. Entonces, excelente. Bueno, muchas gracias. Y bueno, para ir comenzando, creo que es importante y quisiera hacerles dos preguntas como para ir entrando en calor, ¿no es cierto?, con este tema. Moisés, me gustaría un poco que nos cuentes, digamos, para Avaya, qué es la educación y qué se requiere para que ésta sea efectiva. Y por otro lado, para comenzar con vos, Mercedes, me gustaría que quizás brevemente nos cuentes qué es la alfabetización digital, porque quizás muchos la escuchamos mencionar muchas veces, pero bueno, ¿qué implica en concreto alfabetizar o educar digitalmente? Sí, no, definitivamente tenemos grandes retos en ese sentido, porque en este momento estamos viendo tres componentes fundamentales para que la educación virtual sea verdaderamente efectiva. Uno, necesitamos los canales de comunicación, el Internet. No todo el mundo tiene acceso al Internet. ¿Sí? Hablando de Argentina, hablando de Colombia, que es mi área de cobertura, estamos hablando que tenemos 35 millones de usuarios por cada país. ¿Sí? En Colombia tenemos más de 50 millones de habitantes, en Argentina tenemos 45 millones. Todavía hay una brecha, ¿no? Entonces está ya siendo una brecha imaginaria en cuanto al acceso se refiere. Entonces, como número uno, para que esta sea efectiva necesitamos el acceso al Internet. Como segundo punto y componente, las aplicaciones. Como compañías, nosotros como en Avaya, como fabricantes de tecnología y las otras empresas, necesitamos seguir colocando
aplicaciones para que verdaderamente llegue esta educación virtual. Y no solamente las aplicaciones, los dispositivos. Necesitamos los dispositivos correctos para comunicarnos de una forma efectiva. Entonces, eso es como un segundo componente. Y el tercer componente, que ya son muy orientados a los que son habilidades blandas, es la apropiación. Necesitamos que estas aplicaciones, estos dispositivos, sean de fácil uso y tengamos esas comunicaciones verdaderamente estables con el objetivo de que esto genere una apropiación rápidamente. En este momento, en esta era, el tiempo y la atención se convirtieron en un artículo de lujo. Entonces, a una persona, si esto no es algo sencillo de utilizar, un dispositivo fácil de utilizar o una aplicación, los perdemos en el primer minuto de interacción con una de estas nuevas herramientas virtuales. Bueno, tomo la palabra. Buenos días, gracias por la invitación. Siempre es un placer para mí hablar de los desafíos del aprendizaje del futuro. Y sin duda la alfabetización digital es uno de los principales aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de pensar, que lamentablemente no se hace mucho en los sistemas educativos, pensar el perfil del egresado, ¿no? Porque si no, los sistemas educativos quedan siempre muy compartimentados en niveles educativos, nivel inicial, primaria, secundaria. Cada nivel se mira a sí mismo y en verdad es un ciudadano que ingresa en un nivel determinado según la obligatoriedad de cada país y egresa, si tiene una trayectoria escolar y cumple, en el caso de la Constitución de la Argentina, con su derecho a aprender, 12 o 14 años más tarde según el sistema. Entonces, pensar esta trayectoria escolar con estas capacidades que deben desarrollar, empezando por la capacidad de la alfabetización digital, que es la que estamos trabajando en este momento, pero eso se suma a otras competencias y capacidades que se exigen a los chicos para el futuro. Ahora, cuando hablamos del futuro, en realidad el futuro es hoy. Y esta pandemia, parte de lo que nos ha dejado es esta plena claridad de la falta que hace seguir alfabetizando digitalmente a nuestros niños y niñas, sobre todo a las generaciones que vienen. Hoy los que están en el sistema educativo son generación Z y los que están entrando al nivel inicial son generación alfa. Una de las preguntas que habían hecho cuando nos pasaron para el panel de hoy. La generación alfa es la primera generación digital de la humanidad. Entonces son los hijos de los millennials. ¿Cómo no vamos a considerar la alfabetización digital? ¿Y qué es la alfabetización digital? La alfabetización digital trasciende al saber utilizar diferentes tecnologías. ¿Por qué? Porque la tecnología va a variar y cada vez más violentamente rápido, a una velocidad que nos es muy difícil como grandes macros sistemas educativos alcanzar. Entonces, lo que hay que trabajar tanto en el alumno como en el cuerpo de docentes es la apropiación de esa tecnología, la interpretación, saber diseñarla, saber comprenderla, para qué la vamos a utilizar y saber manejarse en un mundo digital. Me tocó ser la chair del G20 cuando Argentina tuvo la presidencia y uno de los temas que se discutió en el área de educación, que no existe en el G20, lo solicitamos y lo conformamos nosotros, era la Internet de todas las cosas para el trabajo del futuro, el futuro del trabajo, qué capacidades y qué habilidades había que desarrollar. Entonces, Argentina trabajó y estamos entre 5 países del mundo que logramos tener robótica y programación como saberes emergentes obligatorios en el diseño curricular de la Argentina. Y esto se aprobó por 24 ministros y ministras. Ahora, los desafíos que nos quedan es entender que la alfabetización digital es constante, es permanente y es para todos los niveles educativos. Termino acá y después hacemos más rica el ida y vuelta de preguntas. Sí, me parece justamente, bueno, creo que los dos mencionaban el tema de, en algún punto, de la pandemia. Y bueno, y todo el mundo creo que, o que está en el debate, bueno, la educación virtual, que en algún punto, digamos, visibilizó muchos de los desafíos que la región tiene, donde quizás muchas zonas tenían déficit en cuanto a la infraestructura o en cuanto a habilidades. Entonces, ¿cómo ven ustedes el tema de la educación virtual? ¿Creen que se creó con la pandemia, que quizás nos agarró como desprevenidos? ¿Cómo ven el tema de la educación con la llegada de la pandemia?
Sí, no, allí llegó la pandemia y esto se aceleró, ¿no? Verdaderamente. Sin embargo, y viendo por la situación, bueno, yo lo veo con mis hijas en la casa, estudiando, pero al comienzo fue un tema traumático, ¿no? Definitivo, ¿no? Entonces, pero yo les voy a hablar desde el lado de Avaya, de cómo nosotros venimos trabajando en el tema de educación virtual. Nosotros en Avaya venimos trabajando hace 8 años en educación virtual. Entonces, aquí esto va más allá de la tecnología. Esto es la tecnología para qué se usa y no cómo funciona, y se tienen que generar las prácticas correctas alrededor de lo que es la docencia. Entonces, aquí es donde nosotros decimos, es una práctica, ¿no? Que incluye tecnología, procesos y personas. Y nosotros, como yo les cuento un poco una historia, ¿no? Nosotros acá en Colombia trabajamos con una universidad desde hace 8 años en el tema de educación virtual, pero con un propósito, ¿no? ¿Cuál era el propósito que nosotros estábamos buscando con la educación virtual desde hace 8 años? Era bajar la deserción universitaria, que en Latinoamérica está ya año a año crece la deserción universitaria, ya está por arriba del 40% de deserción universitaria, y entonces trabajamos en ese indicador. Esta universidad, la Universidad de Antioquia, tenía 67% de deserción universitaria y el promedio en Latinoamérica más del 40%. Con estos programas virtuales que comenzamos a trabajar hace 8 años, bajamos del 67% al 22% en 2 años. Entonces, al 22%. Entonces, porque empezamos a generar programas virtuales de llevar la educación donde no llega normalmente educación. Y el tema, y como comentaba Mercedes, la educación es un derecho. Entonces, y por más que tú estés en una zona rural, tú tienes que tener derecho a la educación. Y entonces, hablando aquí de alfabetización digital, eh, por ejemplo, y hablando también de alfabetización lingüística, ¿no? Según la UNESCO, estamos hablando de 450 millones de personas que tienen dificultad para leer y escribir. Pero necesitamos, no tiene que ser una predecesora de esto, ¿no? La alfabetización digital, y nos dimos cuenta cuando hicimos ese ejercicio con la universidad, porque les cuento esta historia. Cuando llegamos a un pueblo muy remoto en Colombia, donde no hay internet, llegamos a través satelital, llevamos el equipo de videoconferencia, los dispositivos, y lo colocamos en un salón de primaria, ¿no? De colegio de primaria. Y cuando colocamos ahí la pantalla en el salón de clase, llegó un niño, ¿sí? Esto es una historia verdadera, llegó un niño al salón y él veía que le estaba hablando el televisor, ¿sí? Entonces, como normal, porque era lo único que llegaba a su pueblo. Pero cuando él le habló al televisor y el televisor le respondía a él se quedó sorprendido de que empezó a correr y a pegar gritos diciendo, hey, yo le estoy hablando, el televisor me habla y yo le hablo al televisor. Entonces, son cosas que asumimos, ¿no? De que las nuevas generaciones o la persona que nace ya es digital, y no, ¿sí? Entonces, y se asumen muchas cosas. Entonces, cuando hablo de que hay personas que tienen dificultad, 450 millones de personas según la UNESCO, para leer y escribir, esto no nos limita a que tengamos una alfabetización digital. Uno, por lo que les contaba, y segundo, por la educación en el agro, por ejemplo. Entonces, ¿qué está pasando en nuestros países? Que las personas están saliendo del campo, y eso es un verdadero problema para las naciones latinoamericanas, de pasar de que las personas se nos salgan de los cultivos, ¿sí? Y trabajar el agro y se nos vengan a las ciudades. Porque, ojo, un ingeniero, un abogado lo seguimos formando, una persona, no sé, un médico lo formamos, pero cuando perdemos una persona que está en el campo, es un gran problema, porque no lo podemos recuperar, ¿sí? Tan fácilmente, porque eso viene de generación en generación. Entonces nos dimos cuenta de esta historia y empezamos a traer un nuevo talento hacia la universidad en programas del agro, de cómo manejar el agua, ¿no? Porque tenemos también otro problema, el tema del uso del agua. Entonces, desde ese programa virtual que yo les cuento, con la Universidad de Antioquia, no solamente llevamos educación a los pequeños, sino a los adultos que tienen dificultad para leer y escribir, pero sí pueden aprender digitalmente de cuáles son las nuevas prácticas del agro con el objetivo de ser mucho más eficiente en lo que son los cultivos. ¿Sí? Entonces son cosas de fondo que están allí que no vemos,
pero cuando nosotros, como empresa de tecnología, que no entendíamos nada de esto y nos fuimos con la universidad y vimos esta problemática, dijimos, wow, aquí la tecnología para qué se usa y no cómo funciona. Ujú. Sumamente interesante. Y ahora, Mercedes, me gustaría que vos, desde tu experiencia, que estuviste más de 12 años en el sector público y trabajando en profundidad temas de educación y de alfabetización digital, nos cuentes cuáles ves vos que son las mayores barreras o dificultades que tiene el sector público, digamos, el Estado, para justamente llevar la educación a donde no llega, como decía Moisés. Bueno, es una combinación de muchísimas variables que hacen a la construcción de una política pública primero, al consenso de esa política pública después, sobre todo en un sistema federal como es la República Argentina. Y lo más complejo de todo es la implementación efectiva y eficiente de esa política pública. Entonces, previo a que una política suceda, hay una vida que la antecede, y a mí me gusta hablar siempre que toda reforma educativa es una reforma emocional. Entonces, si nosotros vamos a trabajar, y me ha tocado desde Ciudad de Buenos Aires diseñar, crear, implementar junto a Florencia Ripani, que ahora es la directora del Plan Ceibal, todo lo que fue el Plan Sarmiento, en Nación Aprender Conectados. Acá hay distintas dimensiones que se necesitan, y la primera es el acceso a la tecnología, la compra de la tecnología, la burocracia que tienen los sistemas para las licitaciones, las compras, hacer eso con inteligencia, con efectividad. Nosotros lo hicimos desde Educar, armamos un hub, todo otro proceso que es hacerse de la tecnología. Una vez que tenés la tecnología, hacerse de la conectividad. Que, como decíamos en la previa a esta charla, conectar a Internet pedagógico, no Internet de consulta o el que se puso en algunas escuelas para trámites administrativos. Tener una Internet que te permita trabajar pedagógicamente es mucho más complejo todavía. Con la geografía de Latinoamérica eso es aún más complejo, ¿no? Llegar a Iruya, en Salta, casi Bolivia, tuvimos que llegar con helicóptero, es muy complejo armar estos sistemas de conectividad. En Argentina todavía tenemos solo uno de cada 4 chicos tiene acceso a Internet. Nos falta mucho una infraestructura tecnológica que habilite la conectividad para los que están en edad escolar, para los docentes y para todos los ciudadanos. Porque si nosotros queremos avanzar hacia una sociedad, una smart city o una sociedad que esté absolutamente vinculada y que viva con la Internet de todas las cosas, necesitamos principalmente tener acceso a esa tecnología. En algunas ciudades del mundo se declaró el derecho, acceso a Internet como un derecho constitucional. San Luis en la Argentina lo tiene hace algunos años. Entonces, esa es una primera parte. Después viene la parte de qué haces con esa tecnología que tenés, como decía recién Mauricio. Entonces, me parece que lo más importante es cómo haces para que la gente, y acá retomo por qué es importante la alfabetización digital desde las edades más tempranas, para que los niños y las niñas se sientan que son capaces, no solamente de usarla, porque eso uno puede decir, bueno, un nativo digital usa la tecnología, sí, correcto, la usa y con mucha facilidad, pero la comprende, conoce cuáles son los valores, la potencia, el daño, el buen uso, el mal uso, y entras en otro tipo de educación, que es el uso de las redes, la potencia, la seguridad en Internet y todo eso. Ahora, desarrollar un sistema educativo que acceda a la tecnología y sepa usarla implica, y acá viene alguna de las barreras, que vos transformes los diseños curriculares de base. Y tenés que tener asignaturas o proyectos transversales, más que asignaturas. Nosotros en Ciudad de Buenos Aires lo pusimos como una materia y fue toda una guerra campal con los sindicatos. Pero hay otras formas de incorporar la tecnología como un saber necesario. Las universidades están años luz de incorporar a la alfabetización digital transversalmente, indistintamente de la carrera y la materia que estés dando. Entonces, esto que nos contaban recién es absolutamente necesario. Esta pandemia nos permitió ver en muy pocos meses
mucha más apropiación de la tecnología por parte de los educadores y los niños y las familias que lo que no hemos logrado en los últimos 10 años. Y desde la Segunda Guerra Mundial el sistema educativo del mundo no tiene un parate fenomenal como el que estamos viviendo, dejando casi 2 billones de chicos en sus casas, 60 millones de docentes enseñando de una nueva forma, como pudieron. Así que sin dudas la formación docente, la apropiación de la tecnología, la infraestructura tecnológica y la capacidad de los estados de ser mucho más livianos, flexibles, a poder avanzar con el ritmo que avanza la tecnología. Si no, es una combinación de barreras que hace que vos puedas no lograr nada en 4 años de gestión, o que vos puedas diseñar espacios como hizo Inglaterra hace muchos años con Michael Barber, el Delivery Unit, que se los recomiendo. Él inventó el término de Deliverology, que es la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Administrar el Estado es muy complejo, pero no es imposible. Totalmente. Y Moisés, me gustaría saber, bueno, de justamente cómo ustedes desde Avaya, como empresa, digamos que justamente se dedica a soluciones tecnológicas, cómo ustedes están apoyando esta alfabetización digital y qué, digamos, y en la adopción de las nuevas tendencias tecnológicas a las nuevas generaciones, cómo están abordando esta cuestión. No, no, tranquila, Mercedes, no hay ningún problema que me cambies el nombre. Ay, perdón. Entonces, pero sí, eso es un punto, has dado en el punto que más me gusta, ¿no? Porque realmente, y hablando de alfabetización digital, nos estamos encontrando con dos aristas. La primera, efectivamente, la comentaba Mercedes, la alfabetización digital de los chicos y las nuevas generaciones, pero también nos estamos encontrando el tema de la alfabetización digital en las empresas, específicamente en las pymes, los nuevos emprendimientos, ¿sí? Que nos quedamos atrás en todo esto y perdemos competitividad. Entonces, y es una situación compleja porque ya esto dejó de ser local, ¿no? Para convertirse en ser global. O sea, una empresa en este momento que no esté pensando, que sea local y no esté pensando en global, lamentablemente tiene sus días contados. Entonces, y si no nos subimos a esa ola de todo el tema digital, definitivamente vamos a tener unas limitantes para poder posicionar nuestros productos y servicios en otras latitudes y con eso seguir creciendo, ¿no? Entonces, ¿y qué estamos haciendo nosotros desde el lado de Avaya? Estamos trabajando en esas dos aristas. En la primera arista, en las universidades, ¿no? Estamos buscando de sembrar la semilla de la innovación en cada uno de esos chicos, ¿no? Trabajando en los últimos semestres y también en el primer semestre. Ahorita les cuento algo bien interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos trabajando eso? Mercedes comentaba algo, cambiar los programas en las universidades es todo un reto, ¿sí? Por supuesto, la pandemia nos empujó hacia adelante, pero lo que hemos hecho nosotros como Avaya es, claro, no vamos a ir a querer tumbar la pared grande, ¿no? Entonces hemos trabajado en programas complementarios donde nosotros hemos llevado nuestras tendencias y nuestra investigación y desarrollo como compañía y la hemos llevado a esas universidades con el objetivo de que sean temas complementarios para que se preparen estos nuevos talentos, esta nueva generación se prepare para enfrentar el emprendimiento empresarial, ¿sí? Estando dentro de una compañía, pero también el emprendimiento. Entonces, aquí donde yo les cuento que yo por lo menos mensualmente estoy dando una clase de mentoría a los alumnos de final de semestre y los que están de primer semestre, que incluso hablé con ellos hace como un mes, los de primer semestre. Entonces, yo les digo, hey, ustedes son unos héroes, ¿sí? Yo los admiro porque cómo comenzar a estudiar en una pandemia, primer semestre de la universidad, eh, y es increíble. Y muchos de ellos, cuando levantan la mano, tú le preguntas, bueno, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? ¿No? La pregunta de siempre, ¿no? Entonces, unos quieren avanzar en una compañía, emprender dentro de una compañía o emprender con sus propios negocios, ¿no? Entonces, está dividido, o sea, es decir, que el talento está allí. Entonces, nosotros lo que hemos hecho fuertemente dentro de las universidades es crear programas complementarios basados en hackatones, ¿no? Yo creería que de repente para todos el término es conocido, pero igualmente
pueden buscar, colocan allí Avaya Hackathon y van a conseguir un montón en Google. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Sembrando esa nueva semilla con el objetivo de que tengamos esas nuevas personas formadas para estar con nosotros luego, porque ojo, nosotros tenemos que ser reemplazados en algún momento, ¿no? Definitivamente, dar el liderazgo a otras personas es un acto profundo de liderazgo. Entonces, tenemos que enseñar para precisamente tener esa nueva semilla y tener el fruto del futuro, porque si no lo hacemos ahora, vamos a estar en un problema en el corto plazo. Entonces, por eso es que nosotros en Avaya estamos trabajando en esas mentorías, en esos hackatones, y algo más importante, Lucía y Mercedes, es retroalimentarnos como compañía de lo que está en las mentes de esas personas, ¿no? Porque ahorita el gran secreto es empresarial y lo que estamos viviendo es detectar el problema cuando no lo sabe nadie. ¿Sí? Ese es el gran reto que tenemos en este momento. Por eso que la pandemia nos agarró sin anestesia, ¿no? Y tuvimos que avanzar y irnos acomodando los procesos a medida que fuimos avanzando en la pandemia y ahorita estamos medianamente estables, ¿no? Pero falta mucho por hacer, eso sí. Mercedes, ¿vos cómo ves que, digamos, el sector público y el sector privado pueden trabajar en conjunto para alfabetizar digitalmente? Mira, no solamente lo veo como probable, sino que lo fomentamos todo el tiempo. Desde cuando estuvimos en gestión, el Estado solo no puede encarar un proceso monumental como es llegar, en el caso de Argentina, a 12 millones de chicos, 13 en el último anuario estadístico que desarrollamos. Colombia tiene el doble y más de estudiantes en distintas zonas, y toda Latinoamérica tiene una gran dificultad para acceder a los lugares físicos con conectividad a Internet. Entonces, sin ninguna duda, la alianza que hay que hacer entre sector privado, tercer sector y sector público es fundamental. Y nosotros hemos siempre promovido trabajar con empresas, haciendo rondas de empresas para la compra de tecnología, pero hasta, de hecho, en algún momento en Ciudad de Buenos Aires, el pliego de licitación que desarrollamos para la compra de tecnología, para todo lo que fue Plan Sarmiento y luego Aprender Conectados a nivel nacional, recibió algunas menciones internacionales porque nosotros poníamos por delante de la compra de la tecnología nuestro marco y nuestra política pública educativa de alfabetización digital. Entonces, toda empresa que quisiera ser parte de ese proyecto de política pública tenía que comprender y aprobar nuestra visión del desarrollo de los niños y las niñas en términos de alfabetización digital. Pero esto también llega, y me encanta que Moisés mencione tanto el nivel universitario, porque es un nivel al que cuando estás en política pública, las universidades generalmente son, en la mayoría de los países, gozan de una tremenda autonomía, que es muy bueno para algunas cosas, pero para otras hace que se queden como aisladas de algunos aspectos. Entonces, que el tercer sector pueda trabajar dentro del nivel universitario. Las universidades, la pérdida de estudiantes tiene que ver también con que hay una muy mala tasa de egreso del nivel secundario. Entonces no le estamos inyectando estudiantes al nivel universitario porque se empiezan a caer en el nivel secundario. Y todo esto tiene que ver con sistemas educativos totalmente obsoletos, que no quieren modificar sus estructuras, que no se atreven a dar las peleas que hay que dar para poder ofrecerle a los jóvenes el futuro que van a tener. Y ya están viendo ellos que hay una irrelevancia en lo que aprenden. Y se la pasan levantando la mano, preguntando esto para qué me sirve. Entonces, lo maravilloso dentro de todo lo doloroso que tiene la pandemia, lo positivo para ponernos un poco optimistas, son las oportunidades que se generan. Nichos de oportunidades, donde hay una escuela, hay una oportunidad, donde hay una universidad, hay una oportunidad de encarar, profundizar y sostener esta nueva práctica que se ha instalado de enseñar y aprender en un mundo que es totalmente diferente, porque en el 2021 tenemos por lo menos un semestre más de esta modalidad de enseñanza y aprendizaje, con lo cual, más que nunca, el sector privado, que ya tiene probadas algunas tecnologías, es hora de que salgan a la cancha a probarlo, con el aval del Estado, y juntos hacer una alianza que permita generar nuevas oportunidades para todos.
Buenísimo. Y hay una pregunta de los participantes que me gustaría hacérsela a los dos, que justamente trae a colación el tema de que, bueno, empezamos a ver cómo determinadas empresas empiezan a lanzar especies de carreras cortas, de corta duración, o determinados cursos sobre determinadas habilidades digitales. ¿Ustedes cómo ven esta iniciativa? Y la traigo también a colación justamente porque estábamos hablando de lo que son universidades, de los enormes números de deserción universitaria. Entonces, ¿cómo ven ustedes estas iniciativas educativas de parte de empresas de tecnologías? Sí, no, eso para mí debe ser algo que tiene que estar en el ADN de las compañías, ¿no? Y es algo que está en el ADN en este momento de Avaya, ¿no? Porque lo comentaba muy bien Mercedes, ¿no? Aquí es un trabajo en equipo, ¿no? Esto es un trabajo en equipo donde está el Estado, donde está la empresa y algo del catalizador perfecto, que es la academia, ¿no? Ustedes, Lucía, como Universidad Austral, o sea, forman parte como un pilar fundamental para ponernos a hablar a nosotros, ¿no? Y llevar toda esa tecnología que está del lado de la compañía, porque por supuesto la compañía y las soluciones van a un paso acelerado y tenemos que llevar eso a las universidades. Eso tiene que ser un programa continuo y por lo menos nosotros en Avaya lo tenemos siempre, es algo que está en nuestro ADN y somos unos convencidos de esto, ¿no? Es un trabajo en equipo, nadie tiene la verdad, sino que simplemente tenemos que trabajar en las intersecciones, ¿no? Cada quien trabajando desde su lado, pero por supuesto tenemos que llegar a un punto de encuentro donde podamos echar esto hacia adelante, ¿no? Eso para mí es algo que es ya de facto y que tenemos que avanzar en ese sentido, ¿no? Con las universidades y bueno, y por supuesto con el Estado. Y aquí yo les comentaba, les comentó algo, ¿no? Precisamente comentaba Mercedes, ¿no? Bueno, nos enfocamos mucho en la parte universitaria, pero ¿qué pasa con los chicos que vienen en el bachillerato, en la primaria, ¿no? Nosotros creamos un programa que se llama Vamos a la Universidad. Porque ¿qué pasaba? Cuando el chico terminaba su último grado de bachillerato, llegaba a la universidad perdido. Yo creería que todos los que estamos aquí, algunos hemos tenido esa oportunidad y eso de poder estudiar, ¿no? Y hacer una carrera universitaria, ¿no? Pero, o sea, si ustedes recuerdan su primer semestre en la universidad, uno estaba perdido, no sabía ni dónde estaba parado, ¿no? Entonces, nosotros junto con la universidad, entonces creamos el programa Vamos a la Universidad, donde de forma virtual, y eso lo hacemos hace 5 años, de forma virtual preparábamos a los chicos antes de llegar a la universidad, porque estos chicos se encontraban en zonas rurales, ¿no? Entonces llegaban a la ciudad y no sabían ni siquiera cómo tomar un transporte, ¿no? Entonces se les enseñaba todo eso, ¿sí? No solamente la universidad, sino cómo se tenía que mover en la ciudad. Entonces, y eso lo que nos llevó a bajar, eso fue uno de las grandes cosas de bajar la deserción universitaria, porque la persona se enfrentaba con la ciudad y decía, ¿sabes qué? Yo me regreso a mi pueblo, porque esto yo no puedo con esto, ¿sí? Entonces, y era muy costoso para el Estado cuando una persona le dimos un cupo en la universidad pública, hablando de la universidad pública, y llegaba al tercer semestre y la persona se retiraba de la universidad quitándole un cupo a una persona que de repente lo hubiera aprovechado más y por supuesto es un costo que se carga. Entonces, con esto mitigamos la deserción, pero también hicimos unos perfilamientos bien interesantes con el objetivo de que las personas estuvieran en las carreras que realmente tenían las competencias necesarias para hacerlo. Entonces, y eso fue trabajando Estado, academia y empresa. ¿Sí? A mí me gustaría decir que agradezco la pregunta porque la verdad es que lo que está proponiendo, lo que se proponen desde distintas empresas en generar estos recursos humanos, porque lo que están haciendo es generar el capital humano y los recursos humanos que ellos necesitan para poder seguir creciendo en el mercado. Y no tienen tiempo de esperar a carreras de 5, 4, 6 años. Entonces, el sistema educativo universitario está también llamado a repensar cuál es el perfil del egresado. Porque lo que está pasando es que el mercado tiene unos tiempos y la academia tiene otros, y en el medio, el puente de transición, como bien decía Moisés, muchas veces se rompe y se rompe mucho antes de tiempo. Los chicos no terminan ni su primer año de la universidad. ¿Por qué? Porque necesitan salir a trabajar.
Entonces, este tipo de ofertas que están saliendo desde el sector privado con una formación académica, pero más que nada es casi de oficios y técnica, específicamente para la demanda que ellos tienen que satisfacer, es una luz roja que se prende a los sistemas universitarios que estaban muy tranquilos con sus tiempos de formación para recién después abastecer a los distintos mercados, industrias o servicios o nuevas generaciones de empleos, como es lo que empieza a suceder mucho más aceleradamente. Entonces, todo se aceleró. Y esta pandemia lo que nos hizo, me parece que fue muy positivo en términos de decir, señores, señoras, instituciones, tenemos que revisar nuestros tiempos de inyección de egresados a los sistemas, tanto para seguir la carrera de doctorado, de investigación o lo que fuera, como para seguir, entrar rápidamente en el sistema del mercado, que es lo que el mercado está demandando. ¿Cuántas empresas hay? Nosotros hicimos varias investigaciones en su momento para ver cuál era el perfil del egresado a nivel secundario, porque muchos chicos ni siquiera entran al sistema universitario, van directamente al sistema del trabajo. Entonces, los puntos de transición son los puntos de mayor demanda de todo sistema educativo que se mira a sí mismo como lo que es el gran generador de recursos humanos para todo desarrollo productivo, cultural, industrial y económico de una sociedad. Entonces ahí tiene que haber conversación entre el sector productivo, la academia y el sector y el sistema educativo, sí o sí. Estamos justamente ya llegando al horario y hay una pregunta también del público que me parece muy interesante, que justamente, y un poco traíamos a colación este tema del aprendizaje del futuro. ¿Cómo hacemos para planificar el futuro, digamos, y no volver atrás? Entonces, ¿cómo podemos planificar para integrar la tecnología en la vuelta a la presencialidad? ¿Qué opinan de esto? Bueno, eso es un tema interesante, ¿no? Y yo lo arrancaría con esta frase, ¿no? Eh, Vamos con total certeza a la incertidumbre, ¿no? Sí, entonces, esa es la verdad, ¿no? Pero aquí donde tenemos que pensar en grande, arrancar en pequeño, pero tenemos que movernos muy rápido, ¿sí? Entonces, eso es lo que toca hacer, ¿no? Son pequeños cambios que tenemos que estar trabajando, como lo decíamos allí en equipo, y verdaderamente esto es un tema que varía mucho, que varía diariamente, ¿no? Y nosotros por lo menos hablando como empresa, y por eso que nosotros en Avaya lo asumimos así, por eso que es un pilar fundamental el tema de educación con nuestras tecnologías, las que llevamos a este sector educativo, precisamente porque, y algo comentaba Mercedes allí, después las empresas están buscando el talento, ¿no? Entonces dice, bueno, no sé si en Argentina se ven estos anuncios, entonces es que yo quiero una persona que conozca de inteligencia artificial, conozca de Internet de las cosas, que tenga 15 años de experiencia, 2 posgrados y que tenga no más de 30 años. Entonces, espérate un momento, ¿dónde te consigues ese perfil si no lo formas? Entonces, nosotros en las empresas tenemos esa responsabilidad de formar ese talento para que después ese capital esté en nuestras organizaciones. Pero si no lo hacemos, difícilmente vamos a poder tener a estas personas con todas estas competencias, no solamente en lo que es lo que te da el programa universitario, sino unas competencias competitivas en el mercado, como es el tema de inteligencia artificial, Internet de las cosas y el tema de las analíticas y todo lo que conocemos como nuevas tendencias, si no ponemos la formación correcta en ese sentido. Entonces, es un juego fuerte, pero como les digo, toca pensar en grande, arrancar en pequeño, pero toca ir con muchísima velocidad, porque el juego es velocidad en este momento. Yo creo que planificar el futuro es imposible, lo que podemos planificar, porque no sabemos cómo va a ser y porque hace 10 años no nos imaginábamos ni remotamente la tecnología que íbamos a tener hoy, ni la demanda por parte de los jóvenes, ni la revelación por parte de los jóvenes a determinados modelos de aprendizaje que ya realmente no significan nada. Los que tienen con qué y tienen un bagaje social y familiar que los bancan, persisten en una escolaridad aburrida, pesada, tediosa, y los que no salen a trabajar, abandonan la escuela y abonan el circuito de la pobreza estructural, ¿no? Así como lo digo en grandes términos porque
esto es lo que sucede. Entonces, planificar el futuro, estamos invitados a vivir en un mundo de incertidumbre y creo que la única certeza que tenemos es que vamos a vivir en la incertidumbre. Y la única certeza que sí tenemos es que estamos llamados a aprender todo el tiempo. Entonces, creo mucho más en planificar tenés que mirar el futuro y hay un montón de organizaciones como la Universidad de Singularity, distintas empresas y gente que se une como Holon IQ, que hacen Big Data asociada, hacen futurología del mercado educativo en este caso. Entonces, eso está buenísimo, necesitamos consumirlo, sabemos que existe y te permiten jugar algunos posibles escenarios del futuro. Ahora, el sistema educativo lo que tiene que hacer es prepararse para cambiar todo el tiempo. Eso desde el vamos. Y la vuelta a la presencialidad va a tener mucho de lo que tenemos hoy. Hay cosas que no se van a soltar. El docente que aprendió a usar y apropiar tecnología, que le ahorró tiempo, que fue más dinámico, que fue más divertido, que los chicos respondieron con mucho incentivo a eso, eso no lo va a soltar. Y el alumno que le pidan volver a estar sentado 6 horas sin moverse en un banco se va a rebelar. Va a decir, estuve 9 meses aprendiendo de otra manera, y va a haber como un consenso de una nueva modalidad, una nueva escolaridad, como me gusta decir a mí, y eso creo que es algo que es muy positivo de esta pandemia. Obviamente, los docentes están con mucho miedo, con mucho temor, docentes de todos los niveles educativos, porque perdieron el poder que les era a ellos, que les significaba el poder del aula. Entro a mi clase, veo a todo el mundo sentado, me miran a la cara, entonces se fueron teniendo que acostumbrar a una nueva práctica docente y la buena noticia es que van a seguir incorporando aprendizaje constantemente. Así que la presencialidad va a tener mucho de clase invertida, la teoría donde puedas, en tu teléfono, en algún lugar, y el valor del aula va a ser mucho más potente y productivo. ¿Qué hacemos cuando nos volvemos a juntar todos nosotros y cuál es el valor agregado de ese aprendizaje? Porque al final del día no se trata de estudiar, sino de aprender y aprender para toda la vida. Bueno, en lo personal siempre es un placer moderar estos encuentros donde ponemos sobre la mesa temas tan relevantes como el que estuvimos hablando hoy y que impactan, por supuesto, en las bases de las ciudades y de la sociedad en sí misma. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la universidad, gracias a Vaya. Un saludo, Moisés, un placer conocerte. Gracias. No, muchas gracias, Mercedes, el placer es mío y definitivamente, ¿no? La alfabetización digital no es solamente consumir, y recuerda el mensaje para todos los que estamos aquí, la alfabetización digital también es aportar, ¿sí? Aporten contenidos de valor, contenidos de propósito que nos ayuden a todos a ser una mejor sociedad. Así que muchas gracias a todos.